Ok, vamos a empezar el día de hoy con lo que es la ecuación de calor, ¿sí? Esta ecuación diferencial lo que va a estudiar es cómo cambia la temperatura en una varilla delgada, ¿sí? Entonces, vamos a tener nosotros una varilla, así en forma cilíndrica, ¿ok? Y vamos a asumir ciertas cosas al respecto de ella. Primero vamos a asumir que está así sobre el eje de las X, ¿sí? Y que el inicio de la varilla concuerda con el inicio del eje. Entonces, esta varilla va a tener una longitud dada, ¿sí? De 0 a el valor L. Entonces, nuestra varilla está definida entre 0 y L. Luego, en este caso, vamos a suponer que la varilla tiene una temperatura inicial, ¿sí? Y que el flujo de calor dentro de la varilla es en una sola dirección. Entonces vamos a pensar que está el flujo unidireccional, ¿ok? El cuerpo de la varilla, o sea, la superficie curva de la varilla, la superficie cilíndrica, va a estar aislada. Entonces no va a estar transmitiendo ni perdiendo calor a través de ella, ¿sí? La varilla dijimos que va a tener una temperatura inicial y la vamos a nombrar UC. Además, cada uno de los extremos de la varilla va a tener ciertas condiciones físicas. Vamos a empezar viendo aquel caso en el que los extremos estén cada uno a 0 grados centígrados. Entonces, este extremo está a 0 grados y el otro extremo también va a estar a 0 grados. ¿Okay? La ecuación que va a representar este sistema, la ecuación diferencial parcial que va a explicar el comportamiento de este sistema, está dado por K, por la segunda parcial de U en X igual a la parcial de U en T. ¿Sí? U, que depende de X, T, va a representar entonces la temperatura. Es decir, la variable dependiente en este sistema me está representando la temperatura de la varilla, que va a variar, valga la redundancia, según la posición en la que le estemos midiendo y de acuerdo al tiempo que haya transcurrido. ¿Vale? Entonces ya sabemos nosotros que la variable X, la variable independiente X va a estar acotada entre 0 y L, porque se refiere a la dimensión de la varilla. Y la variable T, pues tiene que ser positiva, dado que estamos hablando del tiempo. ¿Sí? Ahora, ya tenemos nuestra ecuación. La constante K se llama constante calorífica o constante de calor. ¿Sí? De calor. Esta constante varía de acuerdo a las condiciones físicas de la varilla, su densidad, su material, etcétera, etcétera. Sí, pero va a ser una constante dada en los problemas. Lo que tenemos que hacer aquí es interpretar el sistema, ¿sí? Ya sabemos ya sabemos la ecuación que me va a describir el cambio de la temperatura en esta varilla. Ahora lo que tengo que ver es cuáles serían las condiciones iniciales o de frontera de este mismo sistema. Y vamos a iniciar con las condiciones de frontera. Condiciones de frontera. En este caso, las condiciones de frontera pues van a hacer alusión a qué está sucediendo en las fronteras de la varilla. En otras palabras, qué está sucediendo en los extremos de la varilla, ¿sí? En ambos casos, la temperatura, habíamos dicho, es igual a 0. Entonces, tanto en el primer extremo como en el extremo más lejano, la temperatura de la varilla se mantiene constante a 0 grados centígrados. ¿Okay? Ahora, si esto sucede, pues ¿cómo lo vamos a expresar en términos de una función? Bueno, primero que nada, yo sé que la función que me explica la temperatura de la varilla es U. Si estoy hablando del primer extremo, ¿cuál es el valor de X
en ese punto? 0. Así es. Y la temperatura entonces en ese extremo pues va a ser igual a 0. Si estoy hablando del segundo extremo, ¿cuál es el valor de X en ese punto? L. Así es. Y entonces tengo mis dos condiciones de frontera, que me indican qué es lo que sucede con la temperatura en las dos orillas o en los dos extremos de la varilla. ¿Vale? Luego vamos a hablar acerca de la condición inicial. La condición inicial, muchachos, pues, como su nombre lo dice, nos va a decir qué está sucediendo con la varilla o con la temperatura de la varilla en el tiempo t igual a 0. Entonces, la temperatura en el tiempo t igual a 0 sería, pues, mi temperatura inicial, ¿sí? Esta temperatura inicial, muchachos, la voy a escribir aquí como f de x, ya que puede ser una constante o puede ser también una temperatura que varía de acuerdo a la posición, ¿sí? O sea, una función de x. Entonces, esto que me queda aquí es mi sistema de una ecuación de calor, ¿sí? Tengo la ecuación diferencial parcial que me indica cómo varía la temperatura en una varilla delgada, y tengo las condiciones de frontera cuando los extremos están a 0, así como la condición inicial. ¿Vale? ¿Preguntas en esto? Ok. Vamos entonces a ver cómo se le daría solución a esta ecuación. Bien, vamos a utilizar nosotros el método de separación de variables. Entonces, la ecuación diferencial la vamos a poder reescribir como k x bi'T es igual a x t', ¿sí? Haciendo uso del cambio de notación. Recuerden que aquí lo que vamos a buscar es una solución producto, es decir, una función u que tenga la forma de una función en x por una función en t. ¿Sí? Entonces, planteamos o reescribimos nuestra ecuación de acuerdo a la notación que estamos manejando y procedemos a hacer la separación. Vamos a tener entonces x' sobre x es igual a t' sobre kt. Ahora, si hicieron la tarea o si de perdida vieron el video de la clase pasada, te van a dar cuenta de que de acuerdo al valor de lambda que nosotros elijamos, ya sea positivo, negativo, cero, vamos a tener distintas soluciones generales para cada uno de los casos, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es una solución que me dé lo que nosotros buscamos es el caso en el que la solución se puede expresar como una serie de senos o de cosenos. Este caso es el tercero, es decir, es cuando lambda cuadrada es negativo. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto, procedemos a hacer la separación o escribir de forma lineal ambas variables. No ambas variables, ambas ecuaciones, perdón. ¿Sí? Luego escribimos la ecuación auxiliar de cada una de ellas. Esto es un repaso del video de la clase pasada, porque ya lo debieron de haber visto. Y de todas formas, pues también lo debieron de haber visto en ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Calculamos el valor de m para cada caso. Y entonces vamos a tener la solución de cada una de estas ecuaciones. Para x tenemos que C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x, y para t vamos a tener C3 e a la menos k lambda cuadrada t. ¿Ok?
Ya que tenemos entonces expresada cada una de las funciones de las variables independientes t y x, vamos a poder aquí hacer lo siguiente. Vamos a evaluar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera en nuestro problema dependen únicamente de la variable x, ¿sí? Estas condiciones no tienen que ver con el tiempo, porque se evalúan únicamente en el valor de x igual a 0 y x igual a l. Entonces, estas dos condiciones yo las voy a poder reescribir como dos funciones que dependen solo de x. Una función para x0 y una función para x0. ¿Sale? Entonces, estas dos las evalúo en la solución que obtuve para x. Vamos a tener entonces que x de 0 va a ser c1 coseno de lambda 0 más c2 seno de lambda 0 igual a 0. ¿No? Entonces, c1 va a ser igual a 0. Luego, x va a ser c2 seno de lambda x. Y aquí sustituimos entonces la segunda condición. C2 seno de lambda L es igual a 0. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos dos casos, aquí tenemos dos posibilidades. Puede ser que la constante sea igual a 0, o puede ser que la función seno sea igual a 0. Ahora, si C2 es igual a 0, pues entonces al sustituirlo aquí voy a tener que x es igual a 0. Y al sustituirlo en la forma de u, que es x por t, pues me va a resultar que también u va a ser igual a 0. Ese caso en el que la variable dependiente u se vuelve 0, pues indica la solución trivial. Es decir, si nos vamos a la interpretación física del problema, si la varilla completa, los extremos completos están es igual a 0 y no hay transferencia de calor, pues entonces la temperatura se queda en 0. Pero eso no me indica nada, ¿sí? Entonces, no nos conviene tomar que C2 sea 0. Tenemos entonces que considerar que el seno de L lambda sea igual a 0. Si esto sucede, dado que el seno es una función periódica, entonces tiene más de un valor para el cual, o sea, más de un valor en su argumento para el cual la función es igual a 0. Si se acuerdan de la gráfica del seno, es algo así, ¿no? Entonces es en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, 3pi, menos pi, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, se podría ver como cuando se habla de la serie de Fourier, cuando esta es par e impar. Sí, por ahí va. Okay. Entonces, en este caso, muchachos, yo tengo una serie o un conjunto de valores para el cual esto se cumple, ¿sí? Ese conjunto de valores, pues son todos aquellos múltiplos enteros de pi, ¿sí? Siempre que la función seno se evalúe en un múltiplo entero de pi, entonces el valor de la función seno va a ser igual a 0. En otras palabras, lo que estoy calculando aquí son los valores característicos de la función, ¿sí? Todos aquellos para los cuales, o el conjunto de valores para los cuales la función se vuelve 0 o se encuentran sus raíces. Entonces, estos valores pues van a ser precisamente que el argumento de esta función tenga que ser igual a un múltiplo entero de pi. ¿Okay? Bueno, incluso aquí en este caso a un múltiplo natural de pi, porque estamos hablando que tanto x como t se definen únicamente para números positivos, ¿sí?
Entonces lo podemos tomar solo para los naturales. Así entonces, recuerden que el valor de L sí lo conocemos, es la longitud de la varilla. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es el valor de la constante lambda. ¿Sí? Este valor lambda, pues son los valores característicos de esta función, ¿sí? De la función seno del L lambda. Así entonces, obteniendo estos valores, quiere decir que en mi función x voy a tener C2 seno de n pi sobre L por x. ¿Sí? Y esta sería ya la solución de la función o de la ecuación para la variable x aplicando las condiciones de frontera. Me voy a traer aquí la solución de t que había escrito ahorita. ¿Sí? Recuerden que era C3 e a la menos k por lambda cuadrada. Lambda, pues utilizamos el valor que acabamos de encontrar por t. Y ahora sí, ya que tengo estas dos soluciones, pues puedo expresarlas en forma de un producto. Es decir, U, que depende de x y t, va a ser a seno, bueno, lo voy a poner hacia el revés, nada más para que esté escrito bonito, pero acuérdense que es exactamente lo mismo. Menos k n pi sobre L al cuadrado t por seno de n pi sobre L x. ¿Okay? En este caso multiplicamos la constante C3 y C2 para formar una nueva constante A. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Díganme. Al principio cuando hacemos lo de x, o sea, de separarla de que x prima sobre x es igual a t prima sobre kt. Tenemos que pasar la k con la t, no la podemos dejar con la x. No. Esto es para que nos quede una ecuación lineal de este tipo. Así. Si usted hubiera dejado la k aquí, entonces los valores de la ecuación auxiliar ya no estarían en términos de lambda, sino estarían en términos de k. ¿Sí? Entonces, matemáticamente es lo mismo. O sea, no, es indistinto donde quede la constante. Pero para forzar un poquito la solución y poder obtener estos valores característicos, y poder obtener estos valores característicos, entonces evitamos que la constante aparezca en las funciones trigonométricas y la mandamos a las que van a ser las exponenciales. Ok, gracias. ¿Sí? Volvemos, o sea, algebraicamente es exactamente lo mismo, pero aquí lo que estamos tratando de construir es precisamente ese valor característico de lambda. Entonces, para que suceda eso, pues la función, perdón, los valores de m en la ecuación auxiliar de las x deben de depender solo de lambda y no de la constante. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ya que tenemos esta ecuación, ¿sí? Y ya que evaluamos las condiciones de frontera, pues vamos a pasar a evaluar la condición inicial. Entonces, u de x, 0 va a ser igual a 0 para escribir todo, seno de n pi sobre lx igual a una función que depende solo de x. Recuerden que esta función puede ser una constante, pero lo que sí no, o más bien lo que sí no tiene es que no depende de t, depende solo de x. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión. Esta expresión lo que me está indicando es lo siguiente. Yo tengo una función que tengo que expresar en términos de la función trigonométrica seno. ¿Cómo voy a hacer eso?
mediante una serie de Fourier de medio intervalo, o en este caso una serie de senos específicamente, ¿sí? Quiere decir entonces, muchachos, que mi coeficiente A, o sea, que es la constante que tengo aquí, tiene que tomar el lugar del coeficiente de la serie de senos Bn, ¿sí? Y lo que vamos a construir entonces es una expresión en serie de senos para esta función. Esto se puede realizar, es decir, convertir una expresión que al parecer es una sola función en una sumatoria de funciones, que es lo que indica una serie, se realiza mediante el principio de superposición. Recuerden ustedes que el principio de superposición me dice que si yo tengo una solución, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una combinación lineal de estas soluciones. Más bien, yo puedo expresarla como una combinación lineal de distintas soluciones. Eso es lo que me indica el principio de superposición, ¿sí? Y es lo que estamos aplicando aquí. Yo tengo una solución, pero la voy a expresar como una combinación lineal de varias soluciones. Y esta combinación lineal, pues no es otra cosa que una serie de series. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, para poder calcular la serie de senos de una función, pues lo que necesitamos primero que nada es conocer la función, que sí la conocemos, es f de x. 2 sobre l de 0 a l de f de x por el seno de l. ¿Sí? Entonces, f de x pues corresponde a la temperatura inicial del sistema o de la varilla. ¿Sí? Y L, muchachos, el periodo de esta función, pues es la longitud de mi varilla, es decir, corresponde a los valores característicos de la función seno. Y esos valores característicos pues dependen, como ya lo habíamos visto, de la longitud de la varilla. ¿Ok? Entonces, una vez que yo calculo el coeficiente Bn de la serie de senos, ¿sí? Quiere decir que esta ecuación o esta solución se va a expresar precisamente como una serie de senos, en donde el coeficiente A está representado por el coeficiente Bn de la serie, ¿sí? Y las otras dos funciones pues forman parte de la solución en serie. Entonces, U de x, t sería la sumatoria de Bn por E a la menos K por el exponencial por el C. ¿Sí? Esta expresión es la que me va a indicar cómo es que varía la temperatura de la varilla dependiendo de su posición y del tiempo transcurrido, o dependiendo de la posición en la que se mida y del tiempo transcurrido. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? No. Bueno, entonces, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Para ver cómo quedaría esto, a ver si se acuerdan y a ver si nos alcanza el tiempo. Bien, entonces vamos a ver, vamos a tener una varilla, bueno, voy a poner aquí la ecuación. Tenemos nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? En este caso, pues K viene siendo igual a 1. Vamos a tener que las condiciones de frontera corresponden a aquí.
y la condición inicial, es decir, la temperatura inicial de la varilla, está dada por esta función escalonada. ¿Ok? Entonces, si esto sucede, pues ya sabemos que nuestra solución para X, es decir, que ya sabemos que al hacer la separación, ¿sí? de cada una de las, o más bien, ya sabemos que al hacer la separación de variables vamos a obtener dos soluciones. Una solución para X, que sería C1 coseno de lambda X más C2 seno de lambda X, y una solución para T, que va a ser C3 a la menos lambda cuadrada. ¿Sí? En este caso, como K es igual a 1, pues la solución T queda únicamente en términos de lambda. Ahora, aplicando nosotros las condiciones de frontera en nuestra solución de X, ¿sí? Vamos a tener que X es igual a T2 seno de n pi sobre 2x, ¿sí? Que serían las funciones características, o es decir, pues sí, las funciones características, o sea, son las raíces de la ecuación, los valores para los cuales la función seno tiene una raíz, que corresponde a lo que teníamos aquí arriba, a eso que está en amarillo, ¿sí? Y ahora sí, sabiendo ya el valor de la función x, pues podemos construir la solución producto u, que depende de x y de t, que sería a la menos lambda, bueno, vamos a poner aquí, cambiar de lambda, n pi sobre 2 al cuadrado t por el seno de n pi sobre 2x. ¿Sí? Entonces, al aplicar la condición inicial, vamos a tener que a por el seno de n pi sobre 2x es igual a x entre 0 y 1 y a 0 entre 1 y 2. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? No. Bien. Entonces, esta expresión que tengo aquí me indica que tengo que calcular la serie de senos, ¿sí? Para la función escalonada x0. Así que vamos a calcular el coeficiente bn, que sería 2 sobre L por la integral de, bueno, aquí vamos a partir de más. Tendríamos la integral de 0 a 1 de x seno de n pi sobre 2x más la integral de 1 a 2 de 0 por el 0. ¿Sí? Evidentemente, la segunda integral pues se va a hacer 0, ¿sí? Entonces, lo único que voy a calcular es esta integral, que la puedo calcular mediante separación, no separación, mediante integral por partes, o si tienen allá a la mano pues alguna identidad, adelante, ¿sí? Lo podemos utilizar. Como yo no tengo mi formulario de parte Tonia, me está estorbando toda la vida, la vamos a hacer aquí rápidamente por partes.
Entonces tendríamos que Bn va a ser igual a esto de aquí, evaluado de 0 a 1. Sí, ¿verdad? Ahí sí me equivoqué, me dice. Pero me dicen ahorita, no me digan así como una semana después, me gustan los videos, hay que pasar ahí un montón. Bien, entonces pues evaluamos, esto va a ser sobre n pi coseno de n pi sobre 2 más 4 1 de n pi sobre 2 y al evaluar en 0 pues esto se va a eliminar. ¿Sí? No tenemos entonces una identidad específica para el coseno o el seno de n pi medios, ¿sí? Depende esto de si el valor de n pues es un valor par o impar. ¿Lo vamos a poder reducir y simplificar a la hora de expresar en serie? Sí, pero de momento pues este es el resultado de la integral, ¿sí? Entonces este valor del coeficiente Bn lo vamos a sustituir precisamente en esta solución, ¿sí? Donde el coeficiente A pues corresponde al coeficiente Bn de la serie. Y tenemos que expresar nuestra solución también en forma de serie. Vamos a tener entonces que... ¿Cómo quisiera que no se estuviera trabajando? Vamos a tener entonces que la solución de este sistema sería sumatoria de n1 hasta infinito de todo esto. Aquí podemos factorizar poquito, ¿no? Podemos factorizar un 2 sobre n pi. Por el seno. Maestro, el siguiente 2 sobre n cuadrado pi cuadrado no quedaría solo como n sobre n pi. ¿Cómo? Ya ve que puso 2 sobre n pi por 2 sobre n cuadrado pi Ah, cuadrado. tienes razón, tienes razón. Sí, se me olvidó que ya había factorizado. Así. ¿Ok? Entonces, esta, muchachos, no sé si se alcanza ya a ver bien, pero esta es la solución en serie de la temperatura de una varilla con las condiciones que vimos. ¿Sí? Volvemos. Aquí podemos nosotros correr un poco la serie y ver o simplificar cómo nos quedaría. Por ejemplo, aquí de inicio vamos a tener valores distintos para n par y para n impar. Sí, las podemos separar en dos. Para n par, el seno se nos va a hacer 0 y para n impar, el coseno de aquí se nos va a hacer 0. Entonces ahí el coeficiente pues va a ir variando. ¿Sí? Pero de inicio, esto es lo que vamos a tener. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a dejar aquí la grabación.